La lectura que escogí quizás a muchos les inquieta en saber que voy a predicar del nacimiento de Jesús, pero tuve que tomar esta lectura para darnos a entender el contexto de aquellos hombres estudiosos de los astros, de las profecías, y que sabían exactamente que por esas fechas iba a nacer el rey de los judíos. Esos hombres dice que estaban viendo ¿a dónde, hermanos? A los cielos. Y en los cielos se manifestaba una estrella en la cual los iba dirigiendo hacia el lado donde iba a nacer el Hijo de Dios. Eso entendimos en la lectura, ¿o no, hermanos? Es decir, los ojos de estos hombres estaban ¿en dónde, hermanos? En los cielos. Pero hubo un descuido y quizá quisieron preguntarle a Herodes. Llegaron a Jerusalén. Entonces sus ojos ya no estaban en el cielo, hermanos. Es decir, en las enseñanzas de lo alto. Y se fijaron en que ellos podían obtener alguna noticia, porque van con Herodes y le preguntan: ¿en dónde nació el rey de los judíos? A lo que él contestó que no lo sabía. Porque ustedes saben que Herodes estaba gobernando Jerusalén, pero era una imposición romana, de los cuales no pudieron obtener información. El mismo Herodes dice que los llamó y les dijo: a ver, platíquenme, ¿cómo está eso de qué van a hacer? Y aquellos magos, astrólogos, hombres de ciencia, hombres que estudiaban las estrellas, los cielos y también las profecías, le empezaron a decir: es que la estrella hemos visto y que en estos tiempos, en este lugar, ha de nacer el rey de los judíos. Herodes entonces les dice: vayan diligentemente, me investigan todo, regresan, porque yo también quiero que, hermanos, quiero adorar. Después la escritura dice que no es cierto. Eso le dijo Dios a través de los sueños a esos hombres, que se dirigieran a otro lado para que no pasaran nuevamente por Jerusalén. Jerusalén dista quizás 15, 20 kilómetros de la capital, allá donde estaba naciendo el Hijo de Dios, Betlem. Hermanos, esta narración tuvo su acontecimiento hace más de 2000 años. ¿Sí o no? Los hombres estaban viendo las señales de lo alto, pero se entorpecieron en preguntarle a un humano, el cual no lo sabía. Cuando ellos entonces dirigieron nuevamente su mirada al cielo, fue que los dirigió hasta el lugar en donde estaba nacido el Hijo de Dios. Dice la escritura que vieron al niño en los brazos de su madre. Yo creo que estos varones derramaron sus lágrimas, se postraron y adoraron al Hijo de Dios, porque ellos tenían el conocimiento que por esas fechas, en ese lugar, y cómo se iba a hacer ese nacimiento. Y ellos, al verlo, a venir de lejanas tierras y encontrarlo en los brazos de su madre, se postraron y le ofrecieron dones, dice la Biblia. La enseñanza de esto, hermanos, es que nosotros también debemos de fijarnos en lo alto, en las enseñanzas de los montes. No quiere decir que ustedes siempre estén fijadas su vista hacia arriba. No, hermanos. Lo que enseña la palabra de Dios es que las enseñanzas deben de venir ¿de dónde, hermanos? De nuestro Dios, de arriba.
y que si nosotros en algún momento quisiéramos preguntarle a algún terreno, nos vaya a confundir. Como a estos magos, como a estos astrólogos, que quisieron encontrar respuesta en Herodes, y Herodes era un ignorante de los acontecimientos. No, hermanos. Por eso inicié con aquel verso que escribe el rey Salomón en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde qué, hermano? Ahí está la bendición, ahí está la sabiduría, en lo alto, en los cielos, en las enseñanzas que vienen de Dios. Si he dicho que este acontecimiento tuvo lugar hace más de 2000 años, hoy se repite, hermanos. Nosotros estamos esperando las señales del cielo, ¿sí o no? Porque estamos en espera ahora del regreso del Hijo de Dios, aquel que nació en Betlem, aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de Dios. Pero Él ha prometido que, ¿qué, hermanos? Que aparecerá en las nubes. Vamos a leer el libro de Mateo, allá en el capítulo 24, el sermón profético que dice estas palabras. Mateo 24. Este sermón es en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos lo recuerda. Versículo 30. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Esos magos, esos astrólogos, les costó tiempo para descubrir exactamente por qué fechas iba a llegar el Maestro en forma de bebé, el Hijo del Hombre, así llamado en las Escrituras. Hoy nosotros ya no lo vamos a ver como bebé, sí, como el Hijo de Dios, con grande poder y qué, hermanos. Pero no tenemos la capacidad suficiente de saber en qué fecha va a venir. Entonces, el mensaje es que siempre estemos apercibidos en lo alto, porque muy pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo. Los acontecimientos finales ya se están escribiendo en la historia. Yo no puedo comentarlos más, pero en la acción de gracias de esta mañana se hablaron de dos puntos importantes. Los problemas con Jerusalén, allá con los judíos, ¿sí o no, hermanos? Que muchos desconocen, pero otros están atentos en ello. Otro, aquella enfermedad del ébola. Quizás nosotros estamos muy lejanos a ver eso, porque somos pueblo santo y entendido de Dios. Pero una vez más digo, hermanos, que estemos apercibidos en las enseñanzas de lo alto, no en la de los hombres, porque los hombres nos van a confundir. El Señor Jesús dijo que Él va a venir, y va a venir del cielo. En el libro de los Hechos dice que algunos hombres estaban viendo a los cielos y les dijeron, ¿qué ven? Y dijeron, es que acaba de subir el Maestro. Y dijo, así como ustedes lo vieron ir, así vendrá. La iglesia de Dios está convencida de ello, ¿sí o no, hermanos? Amén. Entonces nuestras enseñanzas que vienen de lo alto y que el Señor Jesucristo también viene de lo alto, nos debe de estar, ¿qué, hermanos? Siempre apercibidos, porque va a venir el Maestro. Vamos a ver el consejo del apóstol Pablo allá en primera de Timoteo, antes, Juan 17. Porque antes de ver lo que dice el apóstol Pablo, vamos a ver lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. El sueño, el anhelo, lo que Él quiere, lo manifestó en una oración maravillosa en el capítulo 17 de Juan, desde el verso 20. Es una bella, hermanos, es una bella oración que Jesús hace al Padre, y también tenemos que ver nosotros, porque ahí pide por todos los que han de creer en su palabra.
versículo 20 dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿No estamos incluidos ahí, hermanos? No estaba orando únicamente por sus discípulos, por sus apóstoles, sino porque ellos iban a predicar la palabra, y así en generación iba a llegar exactamente hasta el día de hoy a nuestros oídos. 21. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean, hermanos, el anhelo de Jesús en su oración, que ellos, dice así, que todos sean una cosa, como tú y yo somos una cosa. Es decir, de un mismo parecer, de un mismo pensamiento. ¿Se peleará el Padre con Jesús? ¿Estarán en desacuerdo? ¿O pensarán lo mismo? Tienen el mismo propósito y el mismo anhelo. Y así quiere que todos nosotros seamos. 22. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Esa es la oración de Jesús, y ese es el anhelo que Él tiene, que todos, al conocer su palabra, seamos de un mismo parecer, de un mismo pensamiento, de un mismo amor, de una misma doctrina, de una misma esperanza. Que todos sean como tú y yo somos. Yo pregunto a la iglesia, y eso me incluye a mí: ¿cumpliremos el anhelo de Jesús? ¿Lo cumpliremos, amados hermanos, en que todos algún día hacemos una sola cosa? Lo debemos de cumplir. Eso es la visión que la iglesia de Dios debe de tener. Debemos de tener una brújula que nos dirija a ello, hermano. Si por hoy hay diferencias, si por hoy hay malos entendidos, si por hoy hay asperezas, estamos trabajando en ellas para que seamos, ¿qué, hermanos? Una sola cosa. Porque la oración de Jesús no puede quedar solamente aquí escrita o allá en el monte de las olivas. Tiene que tener efecto. Y que tenemos que ser una misma cosa. El apóstol Pablo lo repite. Ahora sí, amados hermanos, primera de Timoteo capítulo 2. Porque esto es reiterativo para que se cumpla la palabra de Dios. Estoy hablando de primera de Timoteo en su capítulo 2. Y aquí nuevamente vean lo que dice. No únicamente dice que ahora seamos una misma cosa, sino dice el versículo 4 de 1 de Timoteo capítulo 2, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué, hermanos? Y no excluye a las mujeres, sino que está hablando del género humano, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ese también es otro de los objetivos de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Que todos nosotros seamos, ¿qué, hermanos? Que todos seamos salvos. ¿Entiende la palabra todos? Todos. Que sean salvos. Y que lleguen o que vengan al conocimiento de qué, hermanos, de la verdad. ¿Y eso cómo se va a cumplir? ¿Acaso los apóstoles van a resucitar para que prediquen? ¿O es ya tarea también de nosotros? Entonces debemos de cumplir los anhelos de Dios. Los sueños de Jesucristo es que todos seamos salvos y que todos seamos una sola cosa, como Él y el Padre son una cosa. El último libro de nuestras escrituras es el Apocalipsis. El último capítulo es el 22. Y desde el versículo 20 dice estas cosas. Vamos a leerlo, hermanos, porque yo puedo trastornar la palabra. Último libro, último capítulo, versículo 20.
Dice la palabra de Dios, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y se cierra con un amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas, hermanos? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, porque así lo empieza a hablar el capítulo 1 de este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la iglesia de Dios, ¿qué entiende por breve? Para nosotros ha sido demasiado, cerca de 2000 años. Y para Dios es breve. Juan dice amén. Reitera, así sea. Y Juan, en el año que se escribe esto, que fue en el primer siglo, dice, ven Señor Jesús. Juan, el que escribe el Apocalipsis, desde ese momento espera a Jesús. Ven Señor Jesús. Y todas las generaciones de la iglesia de Dios hasta el día de hoy decimos, ¿qué, hermanos? Ven Señor Jesús. Ven a quitar las lágrimas, ven a quitar el hambre, ven a quitar las guerras, ven a quitar todo lo que nos está haciendo sufrir, porque la promesa es que nos quitará, ¿qué, hermanos? Toda lágrima de nuestros ojos, y que la muerte ya no será. Ven Señor Jesús. Esa palabra de breve se ha llevado cerca de 2000 años. Entonces Pedro escribe allá en segunda carta, porque muchos hermanos ya murieron con esa esperanza de que viene Jesús, pero otros se desesperaron y casi al final de su carrera dijeron, esto creo que no va a suceder. Desde mis abuelos están predicando que el Señor Jesús viene y yo no veo claro. Y al final de la carrera fueron desviados por esa incredulidad. Pero dice segunda de Pedro capítulo 3 en el versículo 9, el Señor, ¿qué, hermanos? No tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Oigan, hermanos, si la última palabra del Apocalipsis dice vengo en breve, yo entenderé 5, 10, 20, a lo mejor 500 años. Ya cerca de 2000, ya se me hizo demasiado. Pero el apóstol Pablo, con el Espíritu de Dios, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué, hermanos? La paciencia de nuestro Dios se ha extendido el periodo, ¿para qué, hermanos? El mismo apóstol lo escribe, para con nosotros, no queriendo que, ¿qué, hermanos? Que ninguno perezca, sino, nuevamente menciona, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces esto quiere cumplir nuevamente las palabras de Jesús, que dijo que todos los hombres sean, ¿qué, hermanos? Salvos. Y que todos los hombres sean una misma cosa, como Jesús y el Padre son la misma cosa. El apóstol Pedro, inspirado en el Espíritu de Dios, dice, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que aprendamos de Él que es que paciente. Pero hermanos, créanme que esa paciencia está llegando a su límite, porque cuando venga Jesús, entonces ya no habrá oportunidad. Hoy es todavía la oportunidad que tenemos de que, hermanos, aquí lo dice, que procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Y muchos dirán, ¿arrepentidos de qué, hermano? Desde que yo fui bautizado me arrepentí de mi vida y ahora soy un nuevo hombre. Hermanos, sí, todos somos nuevos hombres, pero dentro de ese camino ha habido muchas dificultades, ha habido tropiezos, ha habido cosas que a Dios no le han parecido. Hoy debemos de examinarnos todos, de lo bueno, de lo no tan bueno. De lo no tan bueno, irlo que desechando y dedicarnos exactamente a lo que es lo bueno. El apóstol Pablo, voy a retomar nuevamente segunda epístola de Timoteo. Ustedes saben
que el apóstol Pablo, su padre, era soldado? Algunos lo sabían, otros no. Sí, él fue de la milicia. Su padre de Pablo fue militar. Y yo creo que el apóstol Pablo aprendió mucho de su padre, en su carácter, en su rigor, en todo ello. Y es por eso que cuando él escribe a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 3, dice así: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Vamos a detenernos un poco. ¿Por qué Pablo escribe esto, hermanos? Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Yo pregunto, ¿qué es un soldado? Creo que todos los conocemos. Son esos hombres con un uniforme muy característico, de un color muy peculiar, y quizás con casco. Los han visto en sus carros pintados igual que sus uniformes. Y esos hombres, desde el momento en que decidieron pertenecer a la milicia, son llamados soldados. ¿Un soldado puede faltar, hermanos? Bueno, un soldado puede llegar tarde. Un soldado puede llegar sin el corte reglamentario. ¿Podrá llegar sin los atuendos que pide? Tampoco. ¿Tiene hora de comer? Cuando están en el cuartel quizás, pero cuando están en las faenas, no sé si ustedes, hermanos, han visto el desfile que se hace cada año aquí en el Zócalo. Quizás algunos lo han presenciado, otros por televisión, más cómodamente. ¿Cómo van los soldados? ¿Cómo dice el predicador en Cantar de los Cantares? Como ejércitos, ¿qué? En orden. Y esa es la paloma mía, la perfecta mía. Entonces hay similitud en lo que dice el apóstol Pablo, que seamos, ¿qué, hermanos? Que seamos soldados, a lo que dice Salomón, que debemos de caminar como, ¿qué, hermanos? Yo veo el ejército de Inglaterra. Parece que hicieron un molde de los soldados. Igual de la nariz, igual de la tez, igual del tamaño, y sus uniformes ni que se diga. ¿Y cómo van de parejitos? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nos compara como un ejército que en orden. El apóstol Pablo dice: tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Y el versículo 4: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros también ya fuimos a ese cuartel y firmamos en el bautismo: yo quiero ser soldado de tu milicia, Señor. Y Él nos aceptó. Y ahora estamos fallando, porque nos hemos embarazado en algunas cosas del mundo, en el trabajo, en la escuela, con los quehaceres del hogar, con el miedo al tiempo, porque llueve y a lo mejor me mojo y me enfermo. O es que está muy lejos. ¿Para qué voy? Mejor aquí en la casa oramos. ¿No somos soldados, hermanos? ¿No tenemos que estar precisamente enfilados? El apóstol Pablo también dice: ¿qué nos apartará del amor de Dios? ¿Qué, hermanos? ¿El frío? ¿El calor? ¿La lluvia? ¿El hambre? Hace 8 días estábamos en Loma Bonita, Oaxaca, a 42 grados de temperatura. Y teníamos que predicar y estar con corbata. Afortunadamente yo me llevé una toalla porque sabía que me iba a exponer. Y la toalla quedó completamente mojada. Después nos ofrecieron quedarnos en un lugar donde llovió, hermanos, a caudales. Era un piso de tierra. Y pues si nosotros pudiéramos, nos hubiéramos quedado ahí, porque somos fieles soldados de Jesucristo, ¿o no? Y nosotros no hubiéramos dicho: no, ¿saben qué? Una buena cama, un buen hotel, un buen lugar.
Afortunadamente, hermanos, tuvimos la oportunidad de irnos a descansar a un lugar más cómodo. Pero si no, hermanos, nos hubiéramos quedado allí con esas temperaturas. Pero gracias a Dios, el reporte que les traemos a los ministros es que unos hermanos del séptimo día ya no les parece la doctrina, y encontraron que la doctrina de la Iglesia de Dios Autónoma está más apegada a las Escrituras. Y eso a nosotros nos dio grande satisfacción. Otros de la conferencia también ya firmaron su adhesión con nosotros, porque dicen que ahí no están predicando ya como antes la verdad. Y eso para nosotros nos da grande satisfacción. Pero les dije a los hermanos, no únicamente es la doctrina, sino también nuestras actitudes, ¿o no, hermanos? Eso es lo importante, que la gente vea un cambio en nosotros. Si usted está enfermo y se toma algún medicamento y vemos que le hace efecto, yo le pregunto, oye, ¿qué te tomaste? Sale o suele suceder en las muchachas que dicen, dame la receta. ¿Te ves tan bien que dame la receta? ¿Sí o no, hermanos? Eso queremos, que la gente nos diga, oigan, a ustedes se ven muy bien, se llevan muy bien. ¿A dónde van? Llévenme. Yo quiero también ser como ustedes. ¿Qué les podemos decir? Sí, nosotros vamos a la iglesia de Dios. Pero si nos confundimos con los demás, no vamos a provocar esa sed, no vamos a provocar esa necesidad, porque nos ven comunes. ¿Sí o no, hermanos? Y la palabra de Dios dice que debemos de ser como la madre, la perfecta mía, igualita que a su madre, dice Cantar de los Cantares. Hermanos, que no únicamente la doctrina esté en papel, esté por internet, sino que también esté en cada uno de nosotros, para así poder llevar la palabra de Dios. Dice así, ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Por qué, hermanos? Por soldado. En la milicia, aquel que comete algún error, alguna falta, ¿qué le pasa, hermanos? Lo encuartelan, y el día de su salida, ¿qué creen? No lo dejan ir. Yo tuve la oportunidad de estar visitando unos hermanos que estaban en Veracruz. No sé cómo se llama el lugar donde está la escuela naval. Lombal Lizardo, ¿no? Antón Lizardo. Ahí fui. Y lo que aprendí es que todos los muchachos andan con su uniforme de marinero blanco, pero los que traen zapatos negros son los castigados. Entonces uno va entrando y va viendo que está el soldado de blanco, ese está en su guardia, pero un soldado, un marino que está vestido de blanco pero tiene zapatos negros, se reconoce que está castigado por haber fallado y no le dieron salida ese día. Tiene que hacer quehaceres. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Está buena la disciplina? Es buena. Pero nosotros no la podemos imponer en la iglesia de Dios, porque estamos hablando con hijos de Dios. Y creemos que la responsabilidad está en ¿qué, hermanos? En cada uno de nosotros, ¿o no? Entonces tenemos que asumir nuestra responsabilidad como aquellos soldados que hemos tomado este lugar. Y tenemos que defender tenemos que defender lo que hemos creído. Las guerras que ahorita existen es por matar hombres. El rey David iba a construir el templo, pero le dijo Dios, porque has derramado mucha sangre, tú no vas a construir el templo. Y David quizás se sintió mal, pero sí, ¿cuántos filisteos mató, hermanos? Mataba de a miles, de a miles. ¿Ese es un buen ejemplo para nosotros? Sí, porque nosotros como soldados también tenemos que matar la ignorancia de aquellos hombres que están afuera, y no nomás de uno, sino como David. Hasta hay un canto que eso fue lo que le molestó mucho a Saúl.
porque Saúl mata a miles, pero David a sus 10,000. Y entonces ese es el ejemplo escrito, porque lo que antes fue escrito, ¿para qué, hermanos? Como buenos soldados, tenemos que salir a qué, hermanos? A matar la ignorancia de aquellos que también se pueden morir. Y recuerden, el anhelo de Jesús es que todos los hombres que sean salvos. Fijémonos en las cosas de arriba, en las enseñanzas del cielo, que vienen directamente de nuestro Dios. Si en alguna ocasión vemos la tierra y preguntamos, hermanos, nos van a desviar el camino, sigamos, porque vamos bien. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, sí, esta palabra es de esperanza, hermanos. Segunda de los Corintios, capítulo 4, verso 18, dice así, hermanos: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Amada iglesia de Dios, no nos fijemos en las cosas que se ven, porque son temporales. Su casa, su coche, su cuenta, su trabajo, todo lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, eso es eterno. Y entonces nuestros ojos deben de estar hacia los montes. ¿Qué son los montes? Las grandes enseñanzas de Dios y de Jesucristo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ese Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie en resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel, ni tampoco a la iglesia de Dios. Amados hermanos, es importante hoy que nosotros tenemos esta bella palabra, vivirla. Y créanme que viviéndola vamos a contagiar a los que nos rodean, y muchos vendrán al conocimiento, y cumpliremos el bello sueño y anhelo y la oración promulgada por nuestro Señor Jesucristo. Quiero que todos los hombres sean una cosa. Quiero que todos los hombres sean salvos. Timoteo dice así, primera epístola de Timoteo, nos regresamos al apóstol Pablo en su consejo. Y dice así en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Perdón, sí, es 6. Casi al terminar ya este capítulo. La recomendación para todos nosotros la encontramos aquí, amados hermanos. Primera de Timoteo capítulo 6, en el versículo 14 dice así: que guardes, ¿qué, hermanos? Pero yo lo puedo transformar a la doctrina, el conocimiento, la enseñanza de nuestro Dios. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La promesa es: y todo ojo le verá. He aquí se presenta en las nubes, y todo ojo le verá. Como aquellos astrólogos, como aquellos magos, siempre se estaban fijando en lo alto, en las enseñanzas que daban los astros, y llegaron y vieron al Hijo de Dios en los brazos de María. Nosotros, con ese mismo propósito, vamos a estar al pendientes hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, porque al igual que aquellos hombres, aquellos astrólogos, aquellos magos lo vieron de bebé, yo lo quiero ver en las nubes cuando Él venga. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.